Buena gente, ¿cómo están? Acá les habla Eloy. Hoy vamos a analizar un ejercicio de la práctica 4, parte 2, pero en este caso va a ser un ejercicio de teorema de valor intermedio. Bueno, particularmente en este vamos a utilizar el teorema de valor, o mejor dicho, el teorema de Bolzano, ¿sí? Vamos a estar trabajando con ese teorema que es un caso particular del teorema de valor intermedio, ¿sí? Recuerden que una cosa es teorema de valor intermedio y otra cosa es teorema de valor medio. Son dos cosas distintas, ¿sí? Nada, es muy importante esa aclaración. Bueno, entonces, veamos qué tenemos para analizar. Nos dan dos funciones continuas en un intervalo cerrado, donde nos dicen que la función evaluada en el límite izquierdo de ese intervalo cerrado, f(a) es menor a g, que es la otra función, también evaluada en el límite izquierdo. Y lo mismo para el límite derecho. Ahora bien, dice que tenemos que mostrar que existe un x dentro de un intervalo cerrado donde f de x es igual a g. Es decir, que esas funciones son iguales al menos una vez en ese intervalo cerrado. Bueno, justamente un candidato de oro, se podría decir, para este tipo de ejercicios es el teorema de Bolzano. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Bolzano? Bien, el teorema de Bolzano nos dice lo siguiente. Primero, si tenemos una función, ¿sí? Si tenemos una función, llamémosla h de x, ¿sí? Es continua en un intervalo cerrado, ¿sí? Y el segundo requisito sería que esa función, ¿sí?, cambie de signo, está bien, dentro de ese intervalo cerrado. Eso lo podemos simbolizar como que h de a, ¿sí?, sea menor a 0 y menor a h de b, o en su defecto, que ocurra lo contrario, que h de a sea mayor a 0 y lo que sea menor a 0 sea h de b, ¿sí? Vamos a escribirlo un poco más correctamente de la siguiente manera. Sería h de b, ¿no? h de b es menor a 0 y bueno, en este caso h de a en este caso sería mayor a 0, ¿sí? Es decir, esto significa en pocas palabras que la función cambia de signo en el intervalo cerrado. Entonces el teorema de Bolzano nos dice que si ocurren se dan esas condiciones, va a existir un c dentro del intervalo cerrado, un valor c que esté dentro del intervalo cerrado, tal que h evaluado en ese c de 0. Está bien, es decir, que este teorema nos daría raíces de la función h, ¿sí? Al menos una. Entonces, ¿cómo aplicamos esto al ejercicio? Bueno, notemos que si tenemos que probar que f de x es igual a g de x para algún x dentro de ese intervalo, una buena idea, que esto suele ser muchas veces como un pequeño adelanto del ejercicio para poder plantearlo, porque si no suele ser medio difícil imaginárselo por uno mismo, esta condición que vamos a plantear para resolver el ejercicio, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, vamos a crear una nueva función, ¿sí? Es decir, creamos una función, ¿sí? Una función, en este caso, vamos a llamar esa función h de x, ¿sí? Le pueden poner la letra que quieran, ¿sí? No hay problema. H de x. Y esa función h de x va a ser la resta entre f de x y g de x. ¿Por qué? Bueno, si se fijan bien, si f de x es igual a g de x en algún x en ese intervalo cerrado, es porque en algún momento f de x menos g de x vale 0, ¿no? Es como pasar g de x para este lado, o al revés, ¿sí? Entonces, si yo defino una función llamada h de x de tal manera de que ésta se defina como la resta entre esas dos funciones f y g, quiere decir que si yo logro encontrar si logro encontrar una raíz de esta función, está bien, voy a estar encontrando un valor de x en el que f sea igual a g. Porque si h de x vale 0, entonces f de x es igual a g de x para ese mismo x, ¿sí? Entonces, ese es el pequeño truquillo. Entonces, nuestro objetivo va a ser plantear, preguntarle a esta función si cumple las
condiciones que pide el teorema de Bolzano. Es decir, vamos a analizar la primera. La primera sería analizar si h es continua en ese intervalo cerrado, ¿sí? Entonces, como h se define como f menos g y f y g por su lado son continuas en ese intervalo, recordemos que la resta de funciones continuas también va a ser continua. Entonces, lo que podemos decir acá es como f y g son continuas en el intervalo cerrado, ¿sí? Son continuas en el intervalo cerrado AB, lo que sería la resta, ¿sí? Acá estamos usando una propiedad, ¿sí?, de funciones continuas que nos dice que como f y g son continuas en el intervalo cerrado AB, entonces f de x menos g de x será continua en ese mismo intervalo, ¿sí? ¿Y qué era f de x menos g de x? Bueno, justamente era lo que nosotros llamamos h de x, ¿no? Entonces, h de x es continua en el intervalo cerrado que va desde A hasta B, incluyendo ambos extremos, ¿sí? Vamos a poner un pequeño asterisco acá para escribir la propiedad que utilizamos, ¿sí? Es decir, cómo es que nosotros decimos que la resta de funciones continuas es a su vez otra función continua. Entonces ponemos asterisco acá y vamos a decir si f, o sea, esta es la propiedad que estamos usando. Si f es continua en x igual a y x igual a ser un valor genérico, ¿sí? Y g es continua, ¿sí? Vamos a poner y g también, ¿sí? Y g también. Entonces, ¿sí?, vamos a seguirlo acá abajito. Entonces, f menos g, f de x menos g de x, es continua también en A, ¿sí? Esa es básicamente la propiedad que estamos usando. Bien, entonces, habiendo aclarado eso, ahora vamos a analizar, está bien, cómo sería la segunda condición, ¿sí? Recordemos que tenemos que analizar la condición número 1 y la condición número 2. En este caso, la condición número 2 tiene que ver con que veamos si la función h, ¿sí?, cambia de signo dentro del intervalo. Entonces, para ver eso, tenemos que usar el otro dato que nos daban sobre las funciones, ¿sí? Vamos a anotarlo. Nos decían que f de a era mayor a g de a y también nos decían que f de b era mayor a g de b. Era mayor a g de b, ¿sí? Perdón, acá era menor. f de a es menor a g de a. Ahora sí. Bien, entonces, una vez aclarado eso, vamos a pensar, ¿qué era h? Bueno, h se definía como la resta de f y g. Entonces, si mi objetivo es ver si h cambia de signo, podemos hacer lo siguiente. Tomemos la primera parte, ¿sí? O sea, nosotros tendríamos que ver si h de a es menor a h de b, y bueno, h de a menor a 0 y menor a h de b, ¿sí? Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Si yo tengo que f de a, ¿sí?, vamos a poner entonces como f de a es menor a g de a, ¿por qué entonces no tomamos y g de a lo pasamos restando del lado izquierdo, ¿no? Entonces, al hacer eso, lo que podemos ver es que f de a menos g de a es menor a 0, ¿no? Y si es menor a 0, y esto, justamente, ¿qué sería? Por definición de h. Bueno, esto es lo que nosotros llamaríamos h de a, porque la resta de f y g se llamaba h, ¿sí? Entonces, lo que uno observa, por definición de nuestra función h, ¿sí?, lo que vemos es que efectivamente h de a es menor a 0. Perfecto. Entonces, ¿qué podríamos lograr si hacemos lo mismo con la otra condición? Es decir, ¿qué pasa si ahora nosotros tomamos,
por ejemplo, esa misma idea, está bien, pero la aplicamos pensando en f de b y g de b. Entonces, como f de b es mayor a g de b, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si a g de b lo paso restando, me va a quedar que f de b menos g de b es mayor a 0. ¿Sí? O sea, que como f de b menos g de b sería el equivalente a h de b, entonces ponemos como h de b sería lo que nosotros llamamos f de b menos, a ver si lo escribimos mejor, f de b menos g de b, acabamos de ver que esto daba negativo. O sea, que lo que estamos obteniendo de acá es que h de b, ¿sí? H de b es efectivamente un valor, perdón, positivo. Sí, ya me parecía. Positivo, acá. Ahí está, positivo. Entonces, h de b es efectivamente positivo. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de encontrar? Lo que acabamos de ver es que, vamos a poner finalmente, lo que vemos es que h de a es mayor a 0, perdón, menor a 0, y h de b es mayor a 0. ¿Sí? Serían estos resultados que obtuvimos acá, h de a menor a 0, y este de acá que sería que h de b es menor a 0. Entonces, justamente acabamos de ver que h de a es negativo y h de b es positivo, o sea que h cambia su signo en el intervalo cerrado AB. ¿Está bien? Es decir, podríamos escribir que h de a, ¿sí? H de a es menor a 0 y a su vez h de b es mayor a 0. ¿Sí? Es decir, estamos probando satisfactoriamente la segunda condición del teorema Bolzano. Entonces, aplicamos teorema Bolzano. Vamos a usarlo, ¿sí? Porque acabamos de comprobar todas sus hipótesis. Entonces, ponemos por teorema de Bolzano, entonces existirá un cierto C, ¿sí? O la letra que ustedes prefieran, dentro del intervalo cerrado AB, tal que h de c es igual a 0. ¿Pero qué era h de c? Porque esto de la función h era una especie de parche, ¿sí? Era como una especie de arreglito para poder demostrar el enunciado. Porque el enunciado requería que probemos que f y g eran iguales para algún c en un intervalo cerrado. Entonces ahí decimos, bueno, pero por definición de h se definía como f menos g. ¿Sí? Entonces, como esto es igual a 0, ¿sí? Por la definición que nosotros usamos de justamente de h, eso quiere decir que si a g de c lo paso para el otro lado, nos queda que f de c es igual a c, f de c es igual a g de c para algún x, ¿sí? En este caso le pusimos una letra c, pero es irrelevante la letra que usemos. Lo importante es que esto que acabamos de ver nos está mostrando de que existe al menos un valor, ¿sí? Al menos un valor dentro del intervalo cerrado AB, llamado C, en el que f de c es igual a g de c. Es decir, que acabamos de probar que justamente existe un x que pertenece al cerrado tal que f de x es igual a g de x. ¿Sí? Recordemos que acá el hecho de que estemos usando una letra c es irrelevante. ¿Sí? Podríamos haber usado, no sé, una letra, no sé, alfa, beta, cualquier tipo de letra. ¿Sí? Lo importante es que esta notación, esto lo que nos está diciendo es que va a haber al menos un valor dentro del intervalo cerrado AB, tal que f de c es igual a g de c. ¿Sí? Recuerden que lo que pasó de acá a acá, ¿sí? Es que usamos, ¿sí? Vamos a poner acá, usamos la definición de h. O sea, usamos que h de x nosotros lo habíamos llamado como f de x menos g de x, ¿sí? Por eso es que pudimos reemplazar de esa forma y después lo último que hicimos fue simplemente despejar, está bien, despejar en este caso el f de c para hacia un lado.
¿Está bien? Así que bueno, con esto concluimos este ejercicio. Es un ejercicio bastante habitual, ¿sí? Les recomiendo que lo hagan con sumo cuidado y que estén atentos siempre que les pidan probar que dos funciones son iguales en un intervalo cerrado. ¿Por qué? Porque bueno, eso suele ser un indicio de usar este truquillo que utilizamos para poder reescribir justamente a una nueva, digamos, definir una nueva función a partir de la resta de otras dos y aplicarles a esta nueva función el teorema, justamente el teorema de Bolzano, ¿sí? Así que bueno, con esto terminamos y nos vemos en la próxima.